Estoy sentado frente a la pantalla de mi computadora en la oficina de mi casa. Son las 11:30 de la noche del 24 de diciembre y acabo de enviar el último correo electrónico que cambiará todo. Mis manos tiemblan ligeramente sobre el teclado mientras observo cómo la confirmación de envío aparece en la pantalla. Afuera escucho los cohetes y la música navideña de los vecinos. Mi teléfono está sobre el escritorio, apagado desde hace 3 horas. La cena que preparé con tanto cuidado está fría en el comedor. Los 3 lugares que puse con ilusión permanecen intactos, y en el chat familiar que revisé por última vez antes de apagar ese maldito aparato, todavía puedo ver las palabras que me clavaron como puñales. Ruco inútil, nadie te quiere aquí. Se rieron. Mis propios hijos se rieron de mí. Pero lo que ellos no saben, lo que no pueden ni imaginar es que mientras se burlaban en ese chat, yo ya había puesto en marcha algo que ninguno de ellos vio venir. Antes de contarles lo que hice esa noche y cómo llegué a ese punto de quiebre, me gustaría pedirles algo. Si están escuchando esta historia, déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos acompañan. Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay alguien ahí afuera que puede entender lo que se siente cuando tu propia sangre te traiciona. Mi nombre es Roberto Maldonado Cisneros. Tengo 62 años y vivo en Querétaro, en una residencia que construí con el sudor de 40 años de trabajo honesto. No nací rico. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. Aprendí desde niño que en esta vida nadie te regala nada, que cada peso que ganas tiene que sudar, que el respeto se gana con esfuerzo y dedicación. A los 22 años fundé mi primera empresa de logística y transporte de carga. Empecé con una camioneta usada y un sueño que parecía imposible. Trabajé turnos de 16 horas. Dormí en la cabina de esa camioneta más veces de las que puedo contar. Comí tacos fríos en gasolineras perdidas de la carretera. Pero nunca me rendí. Con los años, esa camioneta se convirtió en 5, luego en 20. Después abrí bodegas de almacenamiento. Compré terrenos cuando nadie creía en ciertas zonas industriales. Invertí en propiedades comerciales. Hace 10 años vendí parte de mi empresa a un grupo inversor y me quedé como socio mayoritario. Hoy tengo más dinero del que jamás soñé de niño. Propiedades en 3 estados. Inversiones. Cuentas que generan intereses mientras duermo. Una casa de casi 500 metros cuadrados con jardín, alberca y una vista increíble de la ciudad. Pero nada de eso importa cuando estás solo en Nochebuena. Me casé joven con Estela, una mujer hermosa de Celaya que conocí en una fiesta de pueblo. Tuvimos 3 hijos, Roberto Jr., que hoy tiene 37 años, Mariana, de 35, y el más chico, Sebastián, de 32. Les di todo. Educación privada en los mejores colegios. Universidad. Uno estudió administración, otra diseño de interiores. El menor se graduó de ingeniero. Les pagué maestrías, les compré sus primeros autos, les ayudé con el enganche de sus casas. Cuando se casaron fui generoso con las bodas. Creí que estaba construyendo un legado familiar sólido, una dinastía que me llenaría de orgullo en mi vejez. Estela murió hace 4 años, un infarto fulminante que no dio señales. Una mañana estábamos desayunando juntos y por la tarde ya no estaba. Ese día mi mundo se derrumbó. Ella era mi ancla, mi compañera, la única persona que realmente me conocía por dentro. Después de su muerte, mis hijos se acercaron al principio. Fueron cariñosos las primeras semanas. Me visitaban, me llamaban, se preocupaban. Pero conforme pasaron los meses, las visitas se espaciaron. Las llamadas se hicieron más cortas, las conversaciones más superficiales. Siempre tenían prisa, siempre tenían compromisos. Siempre había algo más importante que pasar tiempo con su padre viudo. Al principio lo entendí. Tienen sus vidas, sus familias, sus trabajos. Roberto Jr. tiene 2 hijos y una esposa muy demandante, llamada Sofía. Mariana se casó con un tipo llamado Ricardo que trabaja en bienes raíces y siempre anda con traje y corbata, aunque sea domingo. Sebastián vive con su novia Fernanda en un departamento que yo les ayudé a pagar.
Los entendía, o eso quería creer. Pero hace un año empecé a notar cosas extrañas, pequeñas señales que al principio descarté por paranoia. Roberto Jr. comenzó a preguntarme con frecuencia sobre mis inversiones. ¿Cómo está el negocio, papá? ¿Sigues teniendo acciones en la empresa? ¿Has pensado en vender alguna propiedad? Al principio pensé que era interés genuino, tal vez preocupación por mi bienestar, pero las preguntas se volvieron más específicas. ¿Tienes testamento actualizado? ¿Dónde guardas los documentos importantes? ¿Quién es tu abogado? Mariana empezó a visitarme más seguido, pero siempre acompañada de Ricardo, y cada visita terminaba igual. Una conversación casual sobre finanzas, sobre lo caro que está todo, sobre oportunidades de inversión que tenían entre manos y que solo necesitaban un pequeño capital inicial. Papá, ¿podrías ayudarnos con un préstamo? Te lo pagaríamos con intereses. Es una inversión segura. Siempre era lo mismo. Nunca venían solo a platicar, a preguntarme cómo estaba, si dormía bien, si necesitaba compañía. Sebastián era el más sutil. Él me hablaba de modernizar mis documentos, de abrir cuentas digitales, de usar aplicaciones bancarias. Papá, estás muy desactualizado. Déjame ayudarte a configurar tu banca en línea. Dame tus claves y yo lo hago por ti. Por supuesto que no le di mis claves, pero su insistencia me pareció sospechosa. Hace 6 meses, en junio, sucedió algo que me puso los pelos de punta. Llegué a casa después de una comida con un viejo socio y encontré a Roberto Jr. en mi estudio. La puerta estaba entreabierta y él estaba frente a mi archivero, revisando carpetas. Cuando me escuchó entrar, se sobresaltó y cerró el cajón rápidamente. «Papá, no te escuché llegar». «¿Qué haces aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Buscaba unos documentos que me dijiste que te prestara. ¿Recuerdas? Los del seguro del auto». Mentira, yo nunca le había pedido ningún documento, pero no lo confronté. Solo asentí y le dije que no los encontraría ahí. Esa noche revisé el archivero completo. Todo estaba en orden, aparentemente, pero algo dentro de mí cambió ese día. Empecé a sospechar. Contraté a un cerrajero para cambiar las chapas de mi casa. Instalé cámaras de seguridad discretas en las áreas comunes, la sala, el comedor, el pasillo que lleva a mi estudio. También puse una pequeña cámara oculta dentro de mi oficina personal. Le dije a mis hijos que era por seguridad general, por los robos que habían aumentado en la zona. Aceptaron la explicación sin mayor problema. Durante los siguientes meses, todo pareció volver a la normalidad. Pero yo estaba atento. Revisaba las grabaciones cada noche. Empecé a anotar detalles, fechas de visitas, temas de conversación, cualquier mención a dinero o propiedades. Llevaba un registro meticuloso, y conforme pasaban las semanas un patrón comenzó a emerger. Mis 3 hijos siempre preguntaban por mi salud de una manera extraña. No era preocupación genuina, era algo diferente. ¿Ya fuiste al médico? ¿Te hiciste los análisis? ¿Cómo está tu presión? Y siempre, después de esas preguntas, venía algún comentario sobre la edad, sobre lo peligroso que es vivir solo a mi edad, sobre accidentes domésticos. Papá, deberías tener más cuidado en las escaleras. A tu edad una caída puede ser mortal. Ten cuidado con tus medicamentos, papá. No vayas a confundir las dosis. Entonces, hace 3 meses, encontré algo que me heló la sangre. Estaba revisando el estado de cuenta de una de mis inversiones cuando noté un movimiento extraño. Alguien había intentado acceder a mi cuenta desde otro dispositivo. El intento fue rechazado por el sistema de seguridad del banco, pero quedó registrado. La dirección IP correspondía a una zona de la ciudad donde vive Roberto Jr. Llamé al banco de inmediato. Me confirmaron que habían bloqueado el acceso por sospechoso y que se había usado parte de mi información personal correctamente. Fecha de nacimiento, número de identificación hasta el nombre de mi madre. Información que solo mi familia conocía. Le pregunté al ejecutivo del banco si podían rastrear quién había hecho el intento. Me dijo que legalmente no podían darme más detalles, pero sugirió que presentara una denuncia si sospechaba de fraude. No lo hice. Todavía no. Algo me decía que necesitaba más pruebas, que esto era solo la punta del iceberg.
Contraté a un investigador privado, un tipo discreto recomendado por mi abogado. Le pedí que vigilara a mis hijos durante un mes, que siguiera sus movimientos, que revisara sus finanzas si era posible, que me dijera con quién se reunían. Me sentía sucio haciendo eso, como si estuviera traicionando mi propia sangre, pero la intuición me decía que algo muy malo estaba gestándose. El investigador me entregó su reporte hace 5 semanas, a mediados de noviembre. Lo que leí en esas páginas me destrozó el alma. Mis 3 hijos se habían estado reuniendo juntos, sin mi conocimiento, durante los últimos 8 meses. Comidas en restaurantes discretos, reuniones en casa de Roberto Jr., y en varias de esas reuniones también estaban presentes sus parejas, Sofía, Ricardo y Fernanda. El investigador incluso logró grabar una conversación a través de un micrófono direccional en una de esas comidas. La calidad no era perfecta, pero se escuchaba suficiente. Ya está muy mayor. ¿Cuánto crees que le quede? No lo sé, pero necesitamos actuar pronto. Las propiedades están a su nombre y si no hacemos algo, cuando se vaya, todo irá a trámites legales eternos. ¿Y si lo convencemos de que nos firme poderes? Ya lo intenté, no es tonto. Sospecha algo. Entonces tenemos que acelerar las cosas. Hay maneras de que parezca natural. Detuve la grabación. Me temblaban las manos. Volví a escucharla 3 veces, queriendo creer que había entendido mal, que era un malentendido. Pero no había malentendido posible. Mis hijos estaban planeando algo contra mí. Y cuando dijeron maneras de que parezca natural, sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Llamé a mi abogado esa misma noche. Mauricio Saldaña es un hombre de mi edad, amigo desde hace 30 años, alguien en quien confío con los ojos cerrados. Le conté todo, le mostré la grabación, le di el reporte del investigador. Mauricio escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Roberto, esto es grave, muy grave. Podríamos estar hablando de conspiración para cometer fraude, tal vez algo peor. ¿Qué hago, Mauricio? Son mis hijos. Primero, nos aseguramos de que todos tus bienes estén protegidos legalmente. Segundo, actualizamos tu testamento con cláusulas blindadas. Tercero, preparamos un plan para cuando ellos hagan su siguiente movimiento. Y lo harán, Roberto. Gente así no se detiene. Durante las siguientes 3 semanas trabajé con Mauricio en silencio absoluto. Actualizamos mi testamento completo. Creamos un fideicomiso blindado. Transferimos la mayoría de mis propiedades a estructuras legales que mis hijos no podrían tocar aunque quisieran. Dejamos algunas cuentas y propiedades a mi nombre para no levantar sospechas, pero el grueso de mi patrimonio quedó protegido. También preparamos documentos legales detallando todo lo que había descubierto. La grabación, el reporte del investigador, los intentos de acceso a mis cuentas bancarias, todo. Mauricio me sugirió algo más. Dales una oportunidad. Invítalos a cenar en Navidad. Obsérvalo. Si realmente te quieren, aparecerán. Si están en esto por el dinero, mostrarán su verdadera cara. Decidí seguir su consejo. Hace 2 semanas les mandé un mensaje al chat familiar que teníamos los 4. Era un grupo que habíamos creado después de la muerte de mi esposa para mantenernos unidos. ¡Qué ironía! Hijos, quiero invitarlos a cenar el 24 de diciembre en la casa. Prepararé bacalao como le gustaba a su madre. Los espero a las 8, con todo cariño, papá. La respuesta fue inmediata, pero no era lo que esperaba. Roberto Jr. Papá, ya tenemos planes con la familia de Sofía. Mariana. Nosotros también, papá. La familia de Ricardo siempre hace una cena grande. Sebastián. Fer y yo vamos a Acapulco. Ya compramos los boletos. Me quedé mirando la pantalla. 3 respuestas, 3 excusas. Ninguna disculpa genuina, ningún lo sentimos real. Entonces llegó otro mensaje. Era de Roberto Jr., pero claramente había olvidado que yo estaba en el grupo. ¿Ya le dijeron que no? Perfecto. Que se quede solo el ruco inútil. Luego Mariana. Ja, 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 ya ni la hace. Nadie te quiere aquí. Y Sebastián remató. Mejor que se acostumbre, es lo que le espera. Los 3 se rieron.
Vi las reacciones de risa que pusieron a sus propios mensajes. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, era furia, era dolor convertido en determinación absoluta. Entonces llegó un mensaje más de Roberto Jr. De todas formas, ya casi es nuestro. Solo hay que esperar un poco más. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no tenía dudas. Ya no había espacio para beneficio de la duda. Mis 3 hijos, la sangre de mi sangre, los niños que crié, a quienes di todo, estaban esperando que me muriera para quedarse con mi dinero. Y aparentemente no querían esperar mucho más. Esa noche llamé a Mauricio. Activa todo. Quiero que el 24 de diciembre, después de las 11 de la noche, se ejecute todo lo que planeamos. Mauricio guardó silencio un momento. ¿Estás seguro, Roberto? Después de esto no hay vuelta atrás. Estoy completamente seguro. El 24 de diciembre me levanté temprano. Preparé la casa como si realmente fueran a venir. Puse la mesa con el mantel que le gustaba a Estela. Saqué la vajilla de las grandes ocasiones. Cociné el bacalao con la receta de mi suegra. Preparé ensalada. Horneé un pan de dulce. Lo hice todo con calma, con cuidado, sabiendo que nadie vendría. Pero necesitaba hacerlo. Por mí, por Estela, para cerrar este capítulo de mi vida con dignidad. A las 8 en punto, la mesa estaba lista, los lugares servidos, las velas encendidas, y yo sentado en la cabecera esperando. Por supuesto que nadie llegó. A las 9:30 apagué las velas. A las 10 guardé la comida. Y a las 11 me senté frente a mi computadora en el estudio. Abrí mi correo electrónico. Ahí estaban los mensajes que Mauricio y yo habíamos preparado con semanas de anticipación. El primero iba dirigido a mis 3 hijos y sus parejas. El asunto decía simplemente, última voluntad y decisiones tomadas. Apreté enviar. El mensaje contenía una carta larga explicando todo lo que había descubierto. Las conversaciones grabadas, los intentos de fraude, las reuniones secretas, el reporte del investigador, todo documentado, con fechas, con evidencias adjuntas. También les informaba que había modificado completamente mi testamento y que habían sido removidos como beneficiarios principales. En su lugar, mis bienes serían distribuidos entre organizaciones de beneficencia, fundaciones educativas y un fondo para adultos mayores vulnerables. Les dejaba a cada uno exactamente un peso simbólico, la cantidad mínima legal, para que no pudieran impugnar el testamento alegando que los había olvidado. El segundo correo fue para mi banco, con copia a las autoridades correspondientes. Reportaba formalmente los intentos de acceso fraudulento y solicitaba que se iniciara una investigación. Adjuntaba las pruebas que tenía. El tercer correo fue para un periodista de investigación conocido por exponer casos de fraude familiar. Le ofrecía la historia completa, con todas las pruebas, bajo la condición de que esperara un mes antes de publicarla. Quería que mis hijos tuvieran tiempo de procesar lo que había hecho antes de que el escándalo se volviera público. Envié los 3 correos, uno tras otro. Clic, clic, clic. Y ahí estaba yo, a las 11:30 de la noche del 24 de diciembre, sentado en mi estudio en silencio absoluto. Afuera seguían los cohetes, la música navideña, las risas de familias que sí se querían de verdad. Apagué la computadora. Me serví un whisky que llevaba guardando para una ocasión especial. Me senté en el sillón de la sala, con la casa vacía y en penumbras. Mi teléfono empezó a sonar a los 20 minutos. Primero Roberto Jr., luego Mariana, después Sebastián. Llamadas desesperadas, mensajes de texto. Papá, ¿qué es esto? No puedes hacer esto. Estás loco. Llámanos ahora. Dejé que sonara. No contesté ninguna llamada. No respondí ningún mensaje. Los vi llegar, uno tras otro, llenando la pantalla. Y después de un rato, dejé el teléfono sobre la mesa y me terminé mi whisky en paz. No sentía tristeza, no sentía arrepentimiento. Sentía algo parecido a la liberación. Durante toda mi vida, había trabajado para construir algo grande, creyendo que era para mi familia.
Pero me había equivocado. Mi familia había muerto con Estela. Estos 3 adultos que compartían mi apellido y mi sangre no eran mi familia. Eran extraños disfrazados de hijos, esperando como buitres a que yo desapareciera. Esa noche, mientras los cohetes explotaban en el cielo y el reloj marcaba la medianoche del 25 de diciembre, yo brindé solo. Por Estela, donde quiera que estuviera. Por los años de trabajo honesto. Por la dignidad que todavía me quedaba. Y por la justicia que finalmente había tomado en mis propias manos. Pero esta historia apenas comienza. Porque lo que hice esa noche del 24 de diciembre fue solo el primer movimiento. El 25 de diciembre desperté a las 6 de la mañana. No había dormido bien. Las pocas horas de sueño estuvieron llenas de imágenes fragmentadas. Estela sonriéndome en nuestra boda, mis hijos de niños corriendo por el jardín, y luego esas palabras en el chat familiar, ruco inútil. Me levanté con el cuerpo pesado, pero con la mente extrañamente clara. Preparé café y me senté en la terraza a ver el amanecer sobre Querétaro. La ciudad estaba tranquila, todavía dormida después de la celebración nocturna. Mi teléfono seguía explotando con notificaciones. Durante la noche habían llegado más de 100 mensajes, llamadas perdidas de mis 3 hijos, de sus parejas, incluso de algunos primos lejanos que probablemente ellos habían contactado tratando de presionarme. Tomé el teléfono y finalmente lo encendí. Los mensajes eran predecibles. Roberto Jr. Papá, necesitamos hablar urgentemente. Esto es un malentendido terrible. Mariana, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Todo lo que tienes es por nosotros también. Sebastián, estás enfermo, necesitas ayuda. Vamos a buscar que un médico te evalúe. Esa última línea me llamó especialmente la atención. Vamos a buscar que un médico te evalúe. Ahí estaba. El plan que habían estado gestando se revelaba entre líneas. Querían declararme incapaz mentalmente. Conseguir que un médico certificara demencia senil o alguna condición que les permitiera tomar control legal de mis bienes. Qué conveniente que ahora, después de recibir mi correo, yo estuviera súbitamente enfermo. Sonreí con amargura. Pobres ilusos. No sabían con quién estaban tratando. Marqué el número de Mauricio. Contestó al segundo timbre. Buenos días, Roberto. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Tranquilo, Mauricio. Más tranquilo de lo que he estado en meses. ¿Ya revisaste los correos? Todos entregados exitosamente. El banco ya respondió confirmando que abrirán investigación formal. El periodista aceptó los términos. ¿Y tus hijos? Bueno, imagino que ya sabes cómo reaccionaron. Están desesperados. Sebastián ya está sugiriendo que me evalúe un médico, que estoy enfermo. Mauricio hizo una pausa. Esperaba eso. Por eso preparé algo adicional. ¿Recuerdas que hace 3 semanas te pedí que visitaras al doctor Hernández? El doctor Hernández era un geriatra reconocido, jefe de medicina interna en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Mauricio me había pedido que lo visitara para un chequeo completo, incluyendo evaluaciones neurológicas y psiquiátricas exhaustivas. En ese momento no entendí por qué era tan importante, pero confié en él. Sí, me acuerdo, me hizo 1000 pruebas. Exacto, tenemos los resultados certificados de que estás en perfecto estado de salud mental, memoria impecable, capacidad de juicio intacta, 0 signos de demencia o deterioro cognitivo. Si tus hijos intentan argumentar que estabas incompetente cuando modificaste tu testamento, tenemos evidencia médica reciente que demuestra lo contrario. Incluso el doctor Hernández aceptó ser testigo experto si llegamos a juicio. Sentí una oleada de gratitud hacia mi viejo amigo. Mauricio siempre había sido 3 pasos adelante de todos. Eres un genio. No soy genio, Roberto. Simplemente he visto muchos casos como este. Las familias pueden ser las peores enemigas cuando hay dinero de por medio. Ahora, te recomiendo que no contestes ninguna llamada ni mensaje de tus hijos. Deja que la desesperación haga su trabajo. En 2 días tenemos programada una reunión en mi oficina. Para entonces ya habrán entendido la magnitud de lo que hiciste y estarán más dispuestos a escuchar.
Seguí su consejo. Pasé el día de Navidad completamente solo, pero ocupado. Revisé todos mis documentos personales. Hice un inventario mental de todo lo que tenía y cómo había quedado protegido. Las 3 propiedades comerciales en Querétaro ahora estaban en un fideicomiso irrevocable. La casa donde vivía había sido transferida a una fundación que yo presidía, pero que al momento de mi muerte pasaría a ser administrada por un consejo independiente. Las acciones de mi empresa estaban en un esquema donde mis hijos no tenían ningún acceso. Incluso había vendido 2 propiedades menores el mes anterior y donado el dinero a organizaciones de ayuda a personas mayores. Lo único que quedaba a mi nombre directo era una cuenta bancaria con suficiente dinero para vivir cómodamente mis últimos años, mi auto y algunos objetos personales. Todo lo demás estaba blindado legalmente, de tal manera que aunque quisieran, aunque contrataran a los mejores abogados del país, mis hijos no podrían tocar un solo centavo de lo que había construido. El 26 de diciembre en la mañana recibí una visita inesperada. Escuché el timbre a las 9. Miré por la cámara de seguridad antes de abrir. Era Roberto Jr., acompañado de Sofía. Se veían agotados, con ojeras profundas. Probablemente no habían dormido. Me quedé en silencio observándolos a través de la pantalla. Tocaron el timbre insistentemente durante 5 minutos. Luego Roberto empezó a golpear la puerta. «Papá, sé que estás ahí, abre la puerta, tenemos que hablar». No abrí. Me quedé sentado en la sala, tomando mi café, viendo la transmisión en vivo de cómo mi hijo mayor perdía los estribos en mi entrada. Sofía intentaba calmarlo. Después de 15 minutos se fueron. Pero antes de irse, Roberto gritó algo que me confirmó mis peores sospechas. «Esto no va a quedar así. Voy a demostrar que estás enfermo. Conseguiré que te declaren incapaz. Todo lo que tienes nos pertenece». Grabé todo. Cada palabra. Cada amenaza. Las cámaras de seguridad capturaron todo en alta definición. Inmediatamente envié el video a Mauricio. Su respuesta llegó en minutos. «Perfecto. Esto es evidencia de intención de fraude y coacción. Guárdalo todo». El resto del día fue más de lo mismo. Mariana llegó por la tarde con Ricardo. Misma escena. Tocaron el timbre, gritaron, amenazaron. «Papá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes desheredarnos así como así». Ricardo fue más directo. «Señor Maldonado, esto es un error legal que se puede revertir. Tengo contactos con abogados que pueden ayudarlo a reconsiderar». Tampoco les abrí. También grabé todo. Sebastián fue el último en aparecer, ya casi de noche. Llegó solo, sin Fernanda. Se veía diferente a sus hermanos. No gritó. Se sentó en las escaleras de la entrada y simplemente habló hacia la puerta, como si supiera que yo estaba escuchando. «Papá, sé que me puedes oír. No sé qué pasó, qué descubriste o qué te hicimos para que llegaras a esto, pero por favor hablemos. Soy tu hijo, te quiero. Esto tiene que ser un malentendido». Su voz sonaba genuina. Por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez me había equivocado con él. Tal vez Sebastián no era parte del plan. Tal vez él sí me quería. Mi mano se movió hacia la puerta. Pero entonces recordé la grabación del investigador. La voz de Sebastián diciendo, «Hay maneras de que parezca natural». Recordé sus mensajes en el chat. «Mejor que se acostumbre es lo que le espera». Retiré mi mano de la puerta. Sebastián se quedó ahí sentado casi 1 hora. Luego se levantó y se fue en silencio. Esa noche lloré. No por ellos. Lloré por mí. Por los años que perdí construyendo una ilusión. Por la familia que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por Estela, que se había ido sin ver en qué se habían convertido los hijos que tanto amó. Y lloré por el viejo que fui, ese hombre ingenuo que creyó que la sangre lo era todo. El 27 de diciembre recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que lo hiciera. «¿Señor Maldonado?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Diana Salazar. Soy trabajadora social del Hospital General. Llamo porque recibimos una solicitud de evaluación psiquiátrica de emergencia para usted. Sus hijos reportaron que está en riesgo, que ha estado actuando de manera errática y que temen por su seguridad». Ahí estaba.
el siguiente paso de su plan. Querían que me internaran para evaluación psiquiátrica. Si lograban que un médico cooperativo certificara que yo estaba en crisis, podrían conseguir una orden de protección temporal que les diera acceso a mis cuentas y propiedades para mi propio bien. Señora Salazar, le agradezco su llamada, pero estoy perfectamente bien. Mis hijos están mintiendo. Tengo evaluaciones médicas recientes que certifican mi salud mental. Y tengo un abogado que puede confirmarle todo esto. Hubo una pausa. Señor Maldonado, entiendo que esto es incómodo, pero cuando recibimos este tipo de reportes, estamos obligados a hacer un seguimiento. ¿Estaría dispuesto a recibir una visita de uno de nuestros psicólogos? Sería solo una charla informal para verificar que todo está bien. Por supuesto, pero bajo una condición. La visita debe estar documentada oficialmente y quiero que mi abogado esté presente. Ella aceptó. Programamos la visita para el 29 de diciembre. Inmediatamente llamé a Mauricio y le expliqué la situación. Perfecto, dijo. Esto es exactamente lo que esperábamos. Están tan desesperados que están cometiendo errores. Una evaluación psiquiátrica va a demostrar que estás completamente cuerdo, y eso va a destruir su argumento principal. Además, el hecho de que hayan reportado una emergencia falsa puede ser considerado abuso contra un adulto mayor. Eso es un delito. El 28 de diciembre finalmente rompí mi silencio. Envié un mensaje al chat familiar, corto y directo. Mañana a las 10 de la mañana habrá una reunión en la oficina del licenciado Mauricio Saldaña. Dirección adjunta. Si quieren entender qué está pasando y por qué tomé las decisiones que tomé, los espero ahí. Es su única oportunidad de escuchar mi versión. Después de eso, solo nos veremos en los tribunales si deciden seguir por ese camino. Las respuestas llegaron instantáneamente. Los tres confirmaron que estarían ahí. Por supuesto que estarían. Necesitaban entender cómo revertir lo que había hecho. Necesitaban encontrar una grieta en mi plan. Pero no la había. Mauricio y yo habíamos sido meticulosos. Esa noche preparé mi ropa para el día siguiente. Traje oscuro, camisa blanca, corbata. Quería verme formal, profesional, completamente en control. Me rasuré con cuidado. Me corté las uñas. Pulí mis zapatos. Cada detalle importaba. Esto no era solo una reunión. Era el momento en que les demostraría que el ruco inútil al que habían despreciado era mucho más inteligente y estaba mucho más preparado de lo que jamás imaginaron. La mañana del 29 desperté antes del alba. Desayuné ligero, fruta y café. Revisé una última vez todos los documentos que llevaría, el testamento actualizado, los reportes médicos, las grabaciones del investigador, los videos de mis cámaras de seguridad, las capturas de pantalla del chat familiar, los registros de los intentos de acceso fraudulento a mis cuentas. Todo estaba organizado en carpetas etiquetadas, listo para presentarse. A las 9:30 salí de mi casa. El cielo estaba despejado, el aire frío de diciembre. Manejé despacio hacia el despacho de Mauricio en el centro de la ciudad. Llegué 15 minutos antes. Mauricio ya estaba ahí, repasando sus propias notas. ¿Listo?, me preguntó. Más que nunca. Recuerda, mantén la calma sin importar lo que digan. No te dejes provocar. Hoy simplemente vamos a presentar los hechos. Ellos van a negar, van a llorar, van a suplicar, van a amenazar. Déjalos. Cada reacción emocional que tengan solo refuerza nuestra posición de que esto nunca fue sobre amor familiar, sino sobre dinero. A las 10 en punto comenzaron a llegar. Primero Roberto Jr. con Sofía, luego Mariana con Ricardo, finalmente Sebastián, esta vez acompañado de Fernanda. Todos se veían tensos, incómodos. La sala de juntas de Mauricio era amplia, con una mesa larga de madera y sillas de cuero. Yo me senté en una cabecera, Mauricio a mi lado. Mis hijos y sus parejas se distribuyeron del otro lado, dejando una distancia visible entre nosotros. El silencio era pesado, casi físico. Nadie sabía cómo empezar. Finalmente Mauricio habló. Buenos días a todos. Gracias por venir. Esta reunión tiene un propósito muy específico.
Que el señor Roberto Maldonado explique las decisiones que ha tomado respecto a su patrimonio y su familia. Lo que escuchen hoy tal vez sea difícil de procesar, pero les pido que escuchen hasta el final sin interrumpir. Después podrán hacer preguntas. ¿Entendido? Todos asintieron. Me miraban con una mezcla de miedo, resentimiento y algo que parecía ser culpa. Pero tal vez yo solo estaba proyectando lo que quería ver. Respiré profundo y empecé a hablar. Hace 4 años perdí a la mujer de mi vida. Estela fue mi compañera durante casi 40 años. Cuando ella murió, me quedé solo. Ustedes, mis hijos, estuvieron ahí las primeras semanas, pero luego se alejaron. Y yo lo entendí, o quise entenderlo. Pensé que tenían sus vidas, sus familias, sus problemas. Pero hace un año empecé a notar cosas extrañas. Hice una pausa. Roberto Jr. iba a decir algo, pero Mauricio levantó la mano deteniéndolo. Preguntas sobre mis inversiones, sobre mi testamento, sobre dónde guardaba mis documentos, visitas a mi casa donde los encontraba revisando mis cosas, intentos de acceso a mis cuentas bancarias desde dispositivos que no eran míos, reuniones secretas entre ustedes 3 que yo no debía saber, y finalmente, esto. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación del investigador privado. Esa conversación donde planeaban cómo acelerar las cosas y hacer que pareciera natural. El audio llenó la sala. Vi cómo la cara de Roberto Jr. perdía color. Mariana comenzó a negar con la cabeza. Sebastián miraba hacia abajo, sin atreverse a hacer contacto visual. Cuando terminó la grabación, el silencio era ensordecedor. Esa conversación fue grabada hace 2 meses en el restaurante La Casona. Los 3 estaban ahí, con sus parejas, planeando, conspirando, y cuando les pedí que vinieran a cenar conmigo en Navidad, esto fue lo que recibí. Proyecté en la pantalla de la sala las capturas del chat familiar. Las palabras "ruco inútil" aparecieron en letras grandes. "Nadie te quiere aquí". Las risas, los comentarios sobre que todo ya casi era de ellos. Mariana empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de alguien que acaba de ser descubierto. Durante 40 años, trabajé para construir algo que pudiera dejarles. Sacrifiqué tiempo con ustedes cuando eran niños porque estaba construyendo un futuro. Estela me lo reclamó muchas veces. Los niños te necesitan ahora, no dentro de 20 años, me decía. Pero yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que cuando crecieran entenderían, que valorarían el sacrificio, que el dinero que les dejara sería mi manera de decirles que los amaba. Mi voz se quebró ligeramente. Mauricio puso su mano en mi hombro. Me equivoqué. El dinero no los hizo amarme. Los convirtió en buitres esperando a que muriera. Y cuando ya no quisieron esperar más, decidieron, ¿qué? ¿Acelerar el proceso? ¿Hacer que pareciera natural? Roberto Jr. explotó. Eso no es lo que quisimos decir en esa conversación. Estás sacando todo fuera de contexto. Nos estabas preocupando, actuando raro, y solo queríamos asegurarnos de que tus cosas estuvieran en orden. ¿Asegurarse? Mi voz subió de volumen. Intentar acceder a mis cuentas bancarias es asegurarse. Revisar mis documentos a escondidas es asegurarse. Decirme ruco inútil y reírse de mí es asegurarse. Fue un mal chiste, papá. Estábamos tomados. No lo dijimos en serio. Mentira. Todo lo que he hecho en mi vida lo hice en serio. Todo lo que ustedes dijeron también fue en serio. Y ahora van a vivir con las consecuencias. Saqué los documentos del testamento modificado y los coloqué sobre la mesa. Mauricio había preparado copias para cada uno de ellos. Este es mi nuevo testamento. Firmado, certificado y completamente legal. Todos mis bienes, con excepción de un peso simbólico para cada uno de ustedes, serán destinados a fundaciones de ayuda a adultos mayores, organizaciones educativas y causas sociales. Ustedes no recibirán nada. Y antes de que piensen en impugnarlo argumentando que estaba mentalmente incompetente, tengo evaluaciones médicas completas realizadas hace 3 semanas que certifican que estoy en perfecto estado de salud mental. Silencio absoluto. Sebastián finalmente habló, con voz temblorosa. Papá,
Esto no puede estar pasando. Nosotros te queremos. Sé que cometimos errores, que dijimos cosas horribles, pero... ¿Pero qué, Sebastián? Pero ahora que se acabó el dinero, ahora sí me quieren. Es demasiado tarde. Tuvieron años para demostrarme amor genuino, años para visitarme, para llamarme, para estar conmigo después de que su madre murió. Pero solo aparecían cuando necesitaban algo, solo preguntaban sobre mi dinero, solo me buscaban para ver qué podían sacar. Fernanda, que había estado callada todo el tiempo, se atrevió a hablar. Señor Maldonado, entiendo su dolor, pero ¿no cree que esto es muy extremo? Son sus hijos, la sangre. La sangre, la interrumpí, no significa nada cuando se derrama por voluntad propia. Ellos eligieron esto. Yo solo estoy respondiendo. Mauricio intervino. Hay algo más que deben saber. Ayer recibí confirmación de que el banco abrió una investigación formal sobre los intentos de acceso fraudulento a las cuentas del señor Maldonado. Si esa investigación determina que hubo intento de fraude, pueden enfrentar cargos criminales. Además, reportar una emergencia psiquiátrica falsa es considerado abuso contra un adulto mayor según la ley estatal. Eso también puede tener consecuencias legales. El color se fue completamente de sus rostros. Ricardo, el esposo de Mariana, finalmente mostró su verdadera cara. Esto es una persecución. Está usando su dinero para atacar a su propia familia. Vamos a contratar a los mejores abogados. Vamos a pelear esto. Mauricio sonrió. Por favor, háganlo. Eso sería lo mejor para nosotros, porque cada movimiento legal que hagan desde ahora va a quedar registrado y solo va a acumular más evidencia de que esto siempre fue sobre el dinero, no sobre amor familiar o preocupación genuina por el bienestar del señor Maldonado. La reunión continuó durante casi 2 horas más. Hubo gritos, lágrimas, súplicas, amenazas. Pero nada cambió. Cuando finalmente terminó, mis hijos y sus parejas salieron de la oficina derrotados, sabiendo que habían perdido todo. Me quedé en la sala de juntas con Mauricio. Sentí el peso de todo lo que había pasado cayendo sobre mí. El agotamiento emocional era inmenso. ¿Hice lo correcto, Mauricio? Mi amigo me miró con ojos comprensivos. Roberto, no existe una respuesta fácil a esa pregunta, pero puedo decirte esto. Protegiste lo que construiste con tu trabajo. Te defendiste de gente que te quería hacer daño y les diste una lección que tal vez, solo tal vez, los haga replantearse quiénes son como personas. A veces el amor más duro es el que más cuesta dar. Regresé a mi casa esa tarde sintiéndome vacío. La casa seguía igual de grande, igual de silenciosa, pero algo había cambiado. Ya no me sentía como una víctima esperando a ser devorada por sus propios hijos. Me sentía como un hombre que había recuperado su dignidad, su poder, su voz. Esa noche, antes de dormir, saqué una fotografía vieja de un cajón. Era de hace 20 años. Estela y yo con nuestros 3 hijos en un viaje a la playa. Todos sonreíamos. Parecíamos felices. Tal vez en ese momento lo éramos. O tal vez yo simplemente era ciego. Guardé la fotografía de vuelta en el cajón. Ese pasado ya no existía. Y el futuro, bueno, el futuro sería diferente. Pero al menos sería un futuro que yo controlaba, no uno donde terminaría como un viejo abandonado, esperando a que sus propios hijos decidieran cuándo y cómo deshacerse de él. Apagué las luces y me fui a dormir. Mañana vendría el psicólogo del hospital. Y después de eso, después de eso seguiría viviendo. Un día a la vez, solo, pero libre. La mañana del 29 de diciembre amaneció fría y nublada. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con un propósito específico: prepararme para la visita del psicólogo que vendría a evaluarme. Mis hijos habían activado todos sus recursos para tratar de demostrar que yo estaba mentalmente incompetente, y esta evaluación sería crucial para desmantelar completamente esa estrategia. Desayuné tranquilo, avena con fruta y café negro. Mientras comía, revisé mentalmente todo lo que quería decir, cómo quería presentarme. Necesitaba estar calmado, articulado, racional. Cada palabra importaba.
Me vestí con ropa casual pero presentable. Pantalón de vestir, camisa clara, suéter, nada demasiado formal que pareciera ensayado, pero tampoco descuidado. A las 10 de la mañana llegó el psicólogo acompañado de Diana Salazar, la trabajadora social que me había contactado. Mauricio llegó 5 minutos después. Abrí la puerta y los recibí con cordialidad. «Buenos días, pasen por favor. Les ofrezco café o algo de tomar». El psicólogo era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y una expresión profesional pero amable. Se presentó como el doctor Ramírez. Nos sentamos en la sala y él sacó una carpeta con formularios. «Señor Maldonado, gracias por recibirnos. Como le explicó la trabajadora social Salazar, estamos aquí porque recibimos un reporte de preocupación sobre su bienestar. Esto es simplemente una evaluación de rutina. Voy a hacerle algunas preguntas y observar cómo se desenvuelve. ¿Le parece bien?» «Me parece perfecto, doctor. Estoy completamente disponible para responder lo que necesite». Mauricio intervino educadamente. «Doctor Ramírez, antes de comenzar, quisiera presentarle algunos documentos que considero relevantes para esta evaluación». Le entregó una carpeta con las evaluaciones médicas que el doctor Hernández había realizado 3 semanas atrás. El psicólogo las revisó con atención. «Ya veo. Estas son evaluaciones muy completas y recientes. Memoria, función cognitiva, evaluación neuropsicológica. Todo dentro de parámetros normales para la edad del paciente». «Excelente». Levantó la vista hacia mí. «Aún así, procederemos con nuestra propia evaluación. Es protocolo». Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez me hizo todo tipo de preguntas. Algunas eran simples: fecha actual, nombre del presidente, operaciones matemáticas básicas, recordar listas de palabras. Otras eran más complejas: describir situaciones hipotéticas y cómo las manejaría, explicar mis rutinas diarias, hablar sobre mis relaciones personales. Respondí todo con calma y precisión. También me pidió que explicara por qué mis hijos habían hecho el reporte. Ahí fue donde decidí ser completamente honesto. «Doctor, mis hijos hicieron ese reporte porque hace 4 días modifiqué mi testamento y los desheredé. Lo hice porque descubrí que estaban planeando defraudarme, posiblemente algo peor. Tengo evidencia de intentos de acceso no autorizado a mis cuentas bancarias, grabaciones de conversaciones donde discuten cómo acelerar mi fallecimiento y mensajes donde me insultan y se burlan de mí. Todo documentado. Mi abogado tiene las pruebas. No estoy actuando por paranoia o confusión. Estoy actuando en defensa propia». El doctor Ramírez tomó notas sin mostrar expresión alguna. «Entiendo. ¿Y cómo se siente emocionalmente respecto a esta situación?» «Destrozado, doctor. Son mis hijos. Los crié, les di todo. Descubrir que solo me ven como un obstáculo para obtener mi dinero es probablemente el dolor más grande que he sentido en mi vida, incluso peor que perder a mi esposa. Pero estoy manejando ese dolor de manera constructiva. No estoy deprimido al punto de no poder funcionar. No tengo pensamientos de hacerme daño. Simplemente estoy protegiendo lo que es mío y asegurándome de que mi legado vaya a lugares donde realmente pueda ayudar a la gente, no a personas que solo esperan mi final». Después de completar la evaluación, el doctor Ramírez habló con Diana Salazar en privado durante unos minutos. Luego regresaron a la sala. «Señor Maldonado, basándome en esta evaluación y en los documentos médicos previos, no encuentro ninguna evidencia de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad para tomar decisiones. Está usted completamente competente para manejar sus asuntos personales y financieros. Voy a cerrar este caso sin ninguna recomendación de intervención. Lo que sí le recomiendo, y esto es personal, es que considere buscar apoyo emocional, un terapeuta o un grupo de apoyo para adultos mayores que han pasado por conflictos familiares. Lo que está viviendo es tremendamente doloroso y no tiene que procesarlo solo». Asentí. «Gracias, doctor. Lo consideraré». Después de que se fueron, Mauricio y yo nos quedamos en la sala. Mi amigo sonreía. «Esto es un golpe devastador para sus planes, Roberto. Ya no pueden argumentar incompetencia mental. Tienen una evaluación oficial del hospital
y otra privada del doctor Hernández. Si intentan conseguir otra evaluación con un médico que les diga lo que quieren escuchar, se va a ver como manipulación del sistema. Están acorralados. ¿Qué crees que hagan ahora? Mauricio se puso serio. 2 opciones. O aceptan la derrota y se alejan o escalan. Y conociendo la desesperación que vi en sus caras ayer, me temo que van a escalar. Tenía razón. Esa misma tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté con cautela. «¿Señor Maldonado?» «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es licenciado Héctor Fuentes. Represento a sus hijos Roberto, Mariana y Sebastián Maldonado. Me han contratado para buscar una solución legal a la situación actual respecto a su testamento y sus propiedades». Ahí estaba. Habían contratado abogado. «Licenciado Fuentes, cualquier comunicación legal debe dirigirse a mi representante, el licenciado Mauricio Saldaña. Le paso sus datos». «Entiendo, señor. Pero antes de que esto se convierta en un proceso legal largo y costoso para todos, me gustaría proponerle una mediación. Un espacio neutral donde ustedes puedan dialogar, tal vez encontrar un punto medio. Sus hijos están dispuestos a disculparse, a reconocer errores, y están pidiendo una oportunidad de reparar la relación. ¿Una oportunidad de reparar la relación o una oportunidad de recuperar el acceso a mi dinero?». Mi tono fue cortante. Hubo una pausa. «Señor Maldonado, entiendo que está dolido, pero son sus hijos. ¿No vale la pena al menos intentar un diálogo?». «Licenciado, dígales a mis hijos lo siguiente. Tuvieron 4 años para dialogar conmigo después de que murió su madre. Tuvieron 1 año entero después de que yo empecé a sospechar para ser honestos conmigo. Tuvieron una oportunidad cuando los invité a cenar en Navidad. En cada momento eligieron la burla, la manipulación y el engaño. No hay nada que mediar. Buenos días». Colgué. Inmediatamente llamé a Mauricio y le conté sobre la llamada. «Perfecto. Ahora tenemos registro de que intentaron contactarte directamente, a pesar de que hay representación legal de por medio. Eso es una violación de ética profesional menor, pero suma. Voy a mandarle una carta formal al licenciado Fuentes, diciéndole que toda comunicación debe ser a través de mí y que cualquier intento adicional de contactarte directamente será considerado acoso». Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Pasé el fin de año solo, pero en paz. No hubo llamadas de mis hijos, no hubo mensajes. Era como si hubieran aceptado finalmente la realidad. Pero esa calma era engañosa. El 5 de enero, una semana después de la reunión en la oficina de Mauricio, sucedió algo que no esperaba. Recibí una llamada de mi prima Leticia, que vive en San Luis Potosí. Leticia y yo no éramos especialmente cercanos. Hablábamos tal vez una vez al año en los cumpleaños, pero ahora sonaba preocupada. «Roberto, necesito hablar contigo sobre algo importante. Tus hijos me contactaron». Mi estómago se tensó. «¿Qué te dijeron?». «Están diciendo que estás enfermo, que alguien te está manipulando para que cambies tu testamento, que necesitas ayuda familiar. Me pidieron que hablara contigo, que tratara de hacerte entrar en razón. Roberto, ¿qué está pasando realmente?». Le conté toda la historia, cada detalle, las grabaciones, los intentos de fraude, los insultos, todo. Leticia escuchó en silencio y cuando terminé suspiró profundamente. «Ay, Roberto, qué terrible. Mira, yo no voy a involucrarme en esto. Es asunto tuyo y de tus hijos. Pero quiero que sepas que otros primos también los contactaron. Están tratando de crear presión familiar para que cambies de opinión. Quería advertirte». «Gracias, Leticia. Te lo agradezco de verdad». Durante los siguientes días recibí llamadas similares. Primos, tíos lejanos, incluso un vecino viejo de la colonia donde crecí. Todos con la misma historia. Mis hijos los habían contactado, pintándome como un hombre confundido, siendo manipulado por mi abogado, diciendo que la familia necesitaba intervenir. Era una campaña coordinada para aislarme socialmente y crear la narrativa de que yo era la víctima de influencia indebida. Mauricio me aconsejó documentar cada llamada, cada contacto. Esto es acoso sistemático disfrazado de preocupación familiar. Si siguen escalando, podemos buscar una orden de restricción.
pero las cosas escalaron de una manera que ninguno de nosotros anticipó. El 10 de enero por la noche, estaba en mi casa viendo televisión cuando escuché un ruido fuerte en la parte trasera. Mi corazón se aceleró. Me levanté despacio y fui hacia la cocina desde donde se accedía al jardín trasero. Las luces de seguridad se habían activado. Miré por la ventana y vi una figura moviéndose cerca de la pared del fondo. Mi primera reacción fue llamar a la policía, pero algo me detuvo. Fui a mi estudio y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono. La cámara del jardín trasero mostraba claramente a alguien intentando trepar la barda, y cuando la figura se movió bajo la luz, reconocí el rostro. Era Sebastián. Mi hijo menor estaba intentando entrar a mi casa a escondidas a las 11 de la noche. El shock me paralizó por un momento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no simplemente tocaba la puerta? A menos que no quisiera que yo supiera que estaba ahí. Rápidamente revisé las otras cámaras. En la entrada frontal había un auto estacionado con las luces apagadas. No podía ver quién estaba dentro, pero tenía la sensación de que eran mis otros hijos. Habían venido juntos. Y Sebastián era el que intentaba entrar. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué buscaban? ¿Documentos? ¿Evidencia para destruir? ¿O algo peor? Recordé las palabras de la grabación. Hay maneras de que parezca natural. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habían venido a hacerme daño. Un accidente doméstico. Una caída en las escaleras. Un problema con mis medicamentos. No podía arriesgarme a confrontarlos solo. Marqué el número de emergencias con manos temblorosas. Necesito reportar un intruso en mi propiedad. Alguien está intentando entrar por la parte trasera de mi casa. Por favor, envíen una patrulla inmediatamente. Mientras esperaba, llamé a Mauricio. Contestó con voz somnolienta. Roberto, ¿qué pasa? Mauricio, mis hijos están aquí. Sebastián está intentando entrar por el jardín trasero. Los otros están en un auto afuera. No sé qué están planeando, pero llamé a la policía. No los confrontes. Quédate donde estás, mantén las puertas cerradas. Voy para allá. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Veía a través de las cámaras cómo Sebastián finalmente lograba pasar la barda y caía al jardín. Se movía con cuidado, mirando hacia las ventanas. Se acercó a la puerta trasera y probó la manija. Estaba cerrada con llave, gracias a Dios. Luego sacó algo de su bolsillo. Parecía una ganzúa. Estaba intentando forzar la cerradura. Justo entonces, escuché las sirenas. La patrulla había llegado. Las luces rojas y azules iluminaron la calle. Sebastián las escuchó también y entró en pánico. Corrió hacia la barda, tratando de volver a trepar. Pero era tarde. Los policías ya estaban entrando a mi propiedad. Abrí la puerta principal y salí a encontrarme con los oficiales. 2 policías se acercaron a mí mientras otros 2 rodeaban la casa. ¿Usted hizo el reporte? Sí, oficial. Mi hijo está en el jardín trasero. Entró sin mi permiso intentando forzar la puerta. Escuchamos gritos desde atrás. Los policías habían encontrado a Sebastián. Lo trajeron esposado. Su cara era una mezcla de miedo y vergüenza. No podía mirarme a los ojos. Papá, yo solo. Necesitaba hablar contigo. A las 11 de la noche, trepando mi barda, intentando forzar mi puerta, el auto que estaba estacionado afuera arrancó súbitamente y se fue a toda velocidad. Los policías intentaron perseguirlo, pero desapareció doblando la esquina. Roberto Jr. y Mariana habían huido, dejando a Sebastián solo para enfrentar las consecuencias. Los oficiales me pidieron que fuera a la patrulla para dar mi declaración. Mientras explicaba la situación, llegó Mauricio. También pedí que revisaran las grabaciones de mis cámaras de seguridad. Todo estaba ahí. Sebastián trepando la barda, intentando forzar la cerradura, la presencia del otro vehículo. «Señor Maldonado», dijo uno de los oficiales, «esto es allanamiento de morada. Podemos arrestar a su hijo si usted quiere presentar cargos». Miré a Sebastián. Estaba sentado en la parte trasera de otra patrulla, con la cabeza baja. Por un momento, solo por un momento, vi al niño que fue. El más chico de mis hijos, el que siempre fue más sensible, más tranquilo, y me dolió.
Me dolió profundamente, pero luego recordé todo: las mentiras, la manipulación, las palabras en el chat y las palabras de la grabación. Hay maneras de que parezca natural. Sí, oficial, quiero presentar cargos y quiero que quede registrado que sospecho que su intención no era simplemente hablar conmigo. Mauricio intervino. Oficiales, hay contexto importante aquí. Existe un conflicto legal entre el señor Maldonado y sus hijos por temas de herencia. Tenemos evidencia de intentos previos de fraude y posible conspiración. Esta entrada ilegal podría ser parte de un patrón más grande. Los policías tomaron nota de todo. Sebastián fue arrestado formalmente por allanamiento de morada. Le leyeron sus derechos y se lo llevaron. Antes de meter a la patrulla, giró la cabeza y me miró. Había lágrimas en sus ojos. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No respondí. Solo lo vi partir. Mauricio y yo regresamos a mi casa. Revisamos toda la propiedad para asegurarnos de que no hubiera nada dañado o alterado. Todo parecía estar en orden. Nos sentamos en la sala con café. Eran casi las 2 de la mañana. Esto cambia todo, Roberto. Ya no es solo un conflicto civil por testamento. Ahora hay un delito criminal documentado. Y con el contexto de todo lo demás, esto pinta un cuadro muy peligroso de lo que tus hijos eran capaces de hacer. ¿Crees que realmente venían a hacerme daño o solo a buscar documentos? Mauricio me miró con seriedad. No lo sé. Pero el hecho de que vinieran de noche, sin avisarte, trepando bardas y forzando cerraduras, nada de eso sugiere intenciones pacíficas. Roberto, creo que sin saberlo, tal vez acabas de evitar algo muy grave. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, repasando todo en mi mente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo los niños que bauticé, que vi dar sus primeros pasos, que abracé cuando tenían pesadillas, se habían convertido en esto? Al día siguiente, Sebastián fue presentado ante un juez. Mauricio me acompañó a la audiencia. Mi hijo se declaró culpable del cargo de allanamiento menor y fue sentenciado a libertad condicional, servicio comunitario y una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí o a mi propiedad por 1 año. También tendría antecedentes penales. Durante la audiencia, vi a Roberto Jr. y Mariana sentados al fondo de la sala. Me miraban con odio puro. Ya no quedaba nada de los niños que conocí. Solo había 2 extraños que me culpaban por las consecuencias de sus propias acciones. Después de la audiencia, el licenciado Héctor Fuentes se acercó a Mauricio. Licenciado Saldaña, necesitamos hablar. Esta situación se está saliendo de control. Nadie quiere que esto siga escalando. Mauricio fue directo. Su representado acaba de ser arrestado por intentar entrar ilegalmente a la propiedad de mi cliente. Los otros 2 huyeron de la escena. No sé qué tipo de control cree usted que tiene sobre esta situación, pero desde mi perspectiva, sus clientes son los únicos escalando. Mi cliente está dispuesto a abandonar cualquier disputa legal sobre el testamento si el señor Maldonado retira los cargos criminales contra Sebastián y acepta no presentar cargos contra los otros 2. Mauricio me miró. Yo negué con la cabeza. Dígales que no hay trato. Las consecuencias de sus acciones ya están en marcha. Y si intentan algo más, cualquier cosa más, voy a asegurarme de que enfrenten el peso completo de la ley. Fuentes suspiró derrotado y se fue. Esa tarde, sentado en mi casa nuevamente vacía, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Papá, soy Sebastián. Escribo desde el teléfono de un amigo. Solo quiero que sepas que tienes razón en todo. Hicimos cosas imperdonables. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento y que parte de mí, la parte que todavía es tu hijo, está agradecido de que hayas detenido esto antes de que llegáramos al punto sin retorno. Roberto y Mariana están furiosos, pero yo solo estoy avergonzado. Cuídate, papá. Leí el mensaje 3 veces. ¿Era genuino o era otra manipulación? Ya no sabía. Ya no confiaba en mi capacidad de distinguir. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Querétaro. Otro día más. Otra noche solo en esta casa grande y vacía, pero vivo, seguro.
y libre. Han pasado 6 meses desde aquella noche de enero. 6 meses desde que vi a mi hijo menor esposado en el jardín de mi casa. 6 meses desde que todo cambió definitivamente. El proceso legal siguió su curso. Roberto Jr. y Mariana intentaron impugnar el testamento alegando influencia indebida de Mauricio, pero el juez revisó todas las pruebas, las grabaciones, los reportes médicos, las evaluaciones psicológicas, el intento de allanamiento. Desestimó el caso en 3 audiencias. El testamento quedó firme. Mis bienes irían exactamente donde yo decidí que fueran. La investigación bancaria por los intentos de fraude concluyó también. Roberto Jr. fue encontrado responsable de intento de acceso no autorizado. Recibió una multa considerable y quedó con antecedentes. Mariana fue declarada cómplice. Ambos están en libertad condicional, no he vuelto a verlos. La orden de restricción sigue vigente. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto cómo están, si tienen remordimientos genuinos, si alguna vez entenderán realmente lo que hicieron, pero son preguntas sin respuesta y he aprendido a vivir con esa incertidumbre. El mensaje de Sebastián fue el único contacto que tuve con alguno de ellos. Nunca respondí. Tal vez algún día pueda, pero ese día no es hoy. La herida todavía está muy fresca. Vendí la casa grande donde pasó todo esto. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Me mudé a un departamento más pequeño en el centro de Querétaro. Tiene 2 habitaciones, una terraza con vista a la ciudad y lo más importante, es mío, solo mío, sin historia que me persiga. Con el dinero de la venta, aumenté las donaciones a las fundaciones que elegí. Una de ellas, dedicada a proteger adultos mayores de abuso financiero y familiar, me invitó a dar una charla hace 2 meses. Conté mi historia frente a 50 personas. Algunos lloraron, otros asintieron en silencio, reconociendo sus propias experiencias en la mía. Después de la charla, un hombre de 70 años se me acercó. «Gracias», me dijo simplemente. «Gracias por recordarme que está bien protegerse, incluso de la familia». Ese momento me dio más paz que cualquier otra cosa en estos meses. He empezado terapia, como me recomendó el doctor Ramírez. Una vez por semana hablo con una psicóloga llamada Andrea sobre todo lo que pasó, sobre la pérdida, sobre la traición, sobre cómo reconstruir una vida cuando todo lo que creía sólido se desmorona. Es difícil, doloroso, pero necesario. También me uní a un grupo de adultos mayores que se reúnen los martes para jugar dominó y tomar café. No son familia de sangre, pero son compañía genuina. Gente que me busca porque disfruta mi presencia, no porque esperan algo de mí. Es extraño, pero reconfortante. Mauricio sigue siendo mi amigo cercano. Cenamos juntos cada 15 días. Me cuenta de sus casos, de sus nietos, de la vida. Nunca menciona a mis hijos a menos que yo lo haga primero. Es un gesto de respeto que valoro profundamente. A veces pienso en Estela. Me pregunto qué diría de todo esto. Tal vez se habría dado cuenta antes que yo de lo que estaba pasando. Tal vez ella habría podido salvar a nuestros hijos de convertirse en lo que se convirtieron. O tal vez no. Tal vez algunas personas simplemente eligen el camino oscuro sin importar cuánto amor reciban. He aprendido lecciones duras en estos meses. Que el amor no siempre es correspondido, que la sangre no garantiza lealtad, que a veces protegerte a ti mismo significa herir a quienes amas, y que está bien, es necesario, poner límites incluso cuando duele. Para quienes escuchan esta historia y ven reflejadas sus propias vidas, quiero decirles esto: no están solos. El abuso financiero y emocional contra adultos mayores es más común de lo que queremos admitir. Y está bien defenderse, está bien decir que no, está bien alejarte de personas tóxicas incluso si son tu familia. Documenten todo, protejan sus bienes legalmente, busquen ayuda profesional, no esperen a estar en peligro real para actuar. Y sobre todo, recuerden que su valor como persona no depende de cuánto dinero dejen o a quién se lo dejen. Su valor está en la dignidad con la que viven cada día. Hoy tengo 63 años. No sé cuántos me quedan,
pero sé que los voy a vivir en mis propios términos, rodeado de gente que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Y cuando llegue mi último día, me iré sabiendo que defendí lo que era correcto, que protegí mi legado y que mantuve mi dignidad hasta el final. Esta fue mi historia, la historia de cómo en Navidad, cuando mis hijos se burlaron llamándome ruco inútil, no tenían ni idea de que ese mismo día yo ya había puesto en marcha todo lo necesario para recuperar mi vida y mi poder. No fue venganza, fue justicia, fue supervivencia, fue amor propio. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca es tarde para defenderte, para elegirte a ti mismo, para decir basta. Que mi historia les dé fuerza si la necesitan, y que nunca olviden, ustedes valen más que su cuenta bancaria, mucho más.